Buenas tardes, buenas tardes también a todos tus amables oyentes y televidentes. Por cierto, estamos en una realidad muy crítica, muy preocupante, y a estas alturas en realidad ya estamos notando de que no hay ninguna salida que se esté dando por el Ejecutivo. Lo que sí estamos notando es de que hay un silencio de parte de la mandataria nacional Dina Boluarte, quien se comenta mucho, se dice mucho que ya estaría en el afán de escapar, que ya estaría en el afán de pedir que le den una salida o una especie de negociación para salir del país. Pero nos extrañó también la versión del Premier en la conferencia de prensa que realizó ayer en la tarde. Señalaba de que Dina Boluarte por ninguna razón renunciaría, y esa es una situación, un matiz en el aspecto social, en el análisis que podemos ver de que probablemente Dina Boluarte esté ya en el afán de dejar la presidencia, pero quienes se oponen son precisamente los conformantes del Ejecutivo, es decir, del Consejo de Ministros, que indudablemente tienen también no solamente el temor de ser juzgados, aunque ese temor también es bastante lejano. Tenemos que entender de que casi todos los poderes han sido un conglomerado para poder buscar sus propios intereses. En ese sentido, se sienten voces del alejamiento de Dina Boluarte, pero veremos qué es lo que pasa en los siguientes días, Marco. Bueno, en el tema de las declaraciones en esta conferencia del Premier, no, Alberto Tarola, él puede dar una versión, no de lo que actualmente pasa, pero también hay que entender, Fulgencio, que no se le puede creer pues a estos políticos y a estos gobernantes, porque así es. Te acordarás que Dina Boluarte, cuando era vicepresidenta del Perú, ministra, y hubieron todos estos conflictos, todas estas situaciones de abatallamiento contra Pedro Castillo, que todavía estaba en la presidencia, y un grupo de la derecha, un grupo no de los sectores quería la renuncia de Pedro Castillo, no, y la vacancia, por ende, Dina Boluarte dijo, bueno, si se va el presidente, me voy también yo, ¿no? Sin embargo, pasó todo lo contrario. Perfecto. Importante que hayas tocado el asunto recordando lo que ha venido pasando. Indudablemente, tienes toda la razón de que esos hechos se han venido presentando. Recordemos, y ahora se quiere justificar precisamente este gabinete manchado de sangre a la cabeza de Dina Boluarte, se quiere justificar indicando de que Dina Boluarte es parte de la composición de una votación que hizo el país en su afán de vicepresidenta. Pero recordemos también de que Dina Boluarte venía siendo observada, sancionada, incluso terruqueada, entre otras, por parte precisamente de los grupos de poder y sus representantes en el Congreso, que hacen mayoría. Entonces, todo se ha venido cocinando y planificando para poder pues emprender contra el gobierno de Pedro Castillo hasta lograr lo que se ha logrado. ¿En qué medida podemos señalar lo siguiente? Pedro Castillo, desde el momento que comenzó a hacer sus funciones de mandatario nacional, precisamente ganó las elecciones, tuvo el gobierno, pero hay una situación que no tuvo, nunca lo tuvo, desde el primer día no tuvo el poder, porque el poder lo tenían precisamente los grupos de poder, con un Congreso mayoritario, una Fiscalía de la Nación de su lado, y también grupos interesados, como son los grupos económicos de la CONFIED, y otros, como el propio Tribunal Constitucional, y también otras instancias como el Poder Judicial, y la propia Fuerza Armada y la propia Policía Nacional. Indudablemente que se puede señalar de que Pedro Castillo ha hecho un gran esfuerzo de poder aguantar 16 meses en el poder con una serie de improperios, e incluso el partido de gobierno que lo llevó finalmente se retiró, es decir, lo dejaron solitario.
para colocarle los funcionarios que quisieron, que quizás con algunos antecedentes y con los errores cometidos por Pedro Castillo, que indudablemente en suma hacen pues lo que se podría señalar de que Pedro Castillo, frente a los grupos de poder, ha sido un carterista frente a los robos millonarios y que no se investigan hoy, y los grupos poderosos que han comenzado a generar también la guerra civil, ya desde hace mucho tiempo atrás, enfrentándose entre civiles y civiles, civiles contra civiles, precisamente con grupos extremistas como la Pestilencia y otros que nunca han sido investigados y han sido protegidos precisamente por las fuerzas del orden. Entonces está claramente establecido, Pedro Castillo fue gobernante pero nunca tuvo poder, y precisamente los que tuvieron siempre el poder han recuperado todo ese poder, hoy está concentrado todo desde el Congreso, por eso se está modificando la propia Constitución, hay congresistas asambleístas que se han convertido sin tomar en cuenta a la población, le han quitado el derecho al referéndum a la población, es decir, han vuelto a concentrar todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial, la Administración de la Justicia, el Tribunal Constitucional. Hoy nombrarán incluso al procurador que a ellos les convenga, cambiar a los miembros del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y todas estas instancias electorales, es decir, para que también les saquen resultados de su conveniencia. Ese es el panorama que se vive, pero ante la arremetida de la población que no cesa, que no retrocede, y cada vez van aumentando los problemas sociales en todo el país, y esto va creciendo, y hay ya grupos que han comenzado a trasladarse a la capital de la República para poder realizar una segunda marcha nacional de los 4 o 5 suyos, como lo han venido denominando. Entonces el panorama es claro, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el país. No podemos estar con algunos vaivenes distrayendo el interés de la población como lo hacen los medios de comunicación de la capital de la República. Como profesionales tenemos que analizar cuál es el panorama, cuál es la situación que estamos viendo, que en realidad no nos conduce a nada, y es lamentable para el país. No se está reactivando económicamente, se han perdido los ingresos económicos y se está perdiendo mucha masa laboral, los ingresos económicos para micro, pequeña empresa y la gran empresa también, que aquellos como buenos peruanos sí son conscientes de hacer buena empresa. Pero los grupos de poder seguramente están buscando todos los esfuerzos necesarios para mantener a Dina Boluarte y quedarse quizás con los congresistas hasta el 2026. El panorama está clarísimo, pero el avance de la población también es incontenible y es capaz de hacer retroceder. De manera que en los próximos días vamos a tener seguramente algunos resultados de todo este panorama que se está presentando, Marco. Efectivamente, Fulgencio. Sería importante también, Fulgencio, muy sucintamente, muy resumidamente, que puedas comentar con respecto, por ejemplo, ojo que también hay que entender que hoy en día existe una ventana abierta a través, ¿no?, de esta magia del Internet, las redes sociales, y en las redes sociales vemos mucha información, Fulgencio, de esta situación, buenas y malas, ¿no?, a favor y en contra de esta situación, ¿no?, que se vive en el país, ¿no? He estado notando, por ejemplo, y me mandan también algunos WhatsApps, ¿no?, por ejemplo, señalando de que existen ya contingente de las Fuerzas Armadas de Chile que se están preparando, que están ¿no?, en el puerto de Arica. Hay definitivamente también un pronunciamiento por parte del presidente de Chile, ¿no?, quien ha señalado y le ha recomendado a la presidenta Boluarte el cese, ¿no?, de los asesinatos o no de los fallecidos y por ende de las balas, ¿no?, de armamento. Por otro lado, vemos también anuncios de organizaciones que están afincadas en nuestro país, como por ejemplo, ¿no?, la Confederación de Comunidades, que señala, por ejemplo, que estarían, ¿no?, ingresando a las zonas de donde hay influencia minera, ¿no?, o sea, donde hay minería, entre otros aspectos, Fulgencio. Y en realidad bastante análisis y también bastante cuidado a la vez
con todo lo que se emite en los medios digitales, por cierto, que ha sido una respuesta contundente de los hechos reales que se viene presentando en cuanto a la lucha de la población. Pero también existen otro tipo de elementos para desviar la atención general, generar temor, miedo, entre otros. Entonces debemos tener mucho cuidado en el manejo de ese tipo de información. Así es. Pero es cierto también de que algún asidero pueda tener la movilización de algunas tropas del ejército del país chileno hacia frontera como una forma de, si se quiere, de estar muy alertas a lo que sucede en el país. Tenemos que tener muy presente de que todos los intereses del país chileno están en el país peruano. Prácticamente nos hemos convertido en un país peruano chilenizado, porque hay cientos de empresas chilenas y con sus socios, algunos peruanos, que precisamente estuvieron de intermediarios para poder repartirse algunas empresas nacionales, entre otras. Entonces, es clarísimo el interés del gobierno chileno, incluso el temor de que con un cambio de constitución o con los hechos lamentables que se esté presentando de sangre, que es parte de una convulsión social y no hay ninguna tranquilidad para el ejercicio de la parte empresarial, que indudablemente Chile debe estar muy preocupado en estos momentos, porque la cantidad de empresas que se tiene en el país peruano, por cierto, son ingresos económicos para el vecino país de Chile. Sus intereses económicos precisamente están en el Perú. Y hay que recordar de que lo que han señalado los distintos gobiernos de Chile es de que las Fuerzas Armadas, el ejército chileno, está precisamente para garantizar las inversiones chilenas en el Perú. Eso significa un hecho preocupante y no debemos dejar de lado alguna posibilidad de que esté Chile preocupado precisamente por las empresas peruanas que están, con las empresas chilenas que están aquí en el Perú, Marco. Muy bien, Fulgencio, yo te agradezco tu comunicación y el comentario que usted está haciendo en el programa. Estaremos en contacto en cualquier momento para que usted nos pueda brindar también amplia información de lo que acontece, ¿no?, en nuestro país frente a estos acontecimientos nada gratos, que por cierto auguramos que llegue a buen puerto. Pues no, nosotros nunca atizamos el fuego para que se encienda. Al contrario, creo que debe dar, ¿no?, de nuestra parte como medio de comunicación, como periodistas, ¿no?, el mejor ánimo para que la población no esté no tranquilizada, y sobre todo, claro que definitivamente hay problemas, pero se tiene que superarse, ¿no? Nunca nosotros vamos a llamar a la violencia, definitivamente, Fulgencio. Sí, por cierto, das en el clavo, porque en estos momentos, aparte de reflexión y aparte del llamado y la convocatoria que podemos realizar tanto a las fuerzas del orden y a la propia ciudadanía, es precisamente participar dentro del marco legal. Estas muertes y que prácticamente nos hacen no solamente llorar, sufrir y pensar de qué es lo que está sucediendo con nuestro país. Una vida humana perdida y esas familias llenas de dolor, cuántos hijos llorando, cuántas familias que han quedado en la orfandad, algunos heridos, entre otras, y también se habla incluso de desaparecidos. Este es un llamado de que tenemos que recuperar lo más urgente posible la paz social en nuestro país, y ojalá lo logremos lo más inmediato posible, Marco. Tenemos que hacer nuestros esfuerzos y nuestros votos para que vuelva la paz, vuelva la tranquilidad en nuestro país. Así es.